Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP, Good Catering. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles. Bueno, con muchas propuestas, como lo hacemos cada semana, con muchos temas. Esta es una edición especial, vamos a hablar mucho de educación en este programa de esta noche, ¿no? Siempre hablamos de temas de política, hablamos de temas de salud, abordamos temas de la sociedad también, pero hoy vamos a hacer un abordaje importante del tema educativo por muchas razones, porque este ha sido un año desde lo educativo importante, porque, bueno, tenemos la suerte de que esta noche con nosotros está la ministra de Educación de la provincia. No es sencillo, no es fácil, sabemos que los tiempos de las autoridades son muy estrechos, muy escasos, pero bueno, hemos tenido la suerte de poder contar con la ministra Claudia Balaguer esta noche aquí en nuestro programa. ¿Cómo le va, ministra? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy Gracias por su noches. tiempo. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, qué año importante para la educación. Yo hacía un repaso de todos los objetivos que se han logrado este año en educación. Y bueno, el avance impresionante que ha significado una media sanción para una ley de educación en la provincia. Ha estado hace pocos programas aquí Francisco Garibaldi, Paco Garibaldi ha estado con nosotros. Sí. Ellos han trabajado mucho la ley de educación. Y bueno, y contar con una media sanción rumbo a una sanción definitiva en pocas semanas quizá de la ley de educación no deja de ser un objetivo, yo diría, histórico, ¿no? Yo creo que sí, que la verdad que se ha intentado muchas veces en Santa Fe. Tenemos una ley que ya va a cumplir 70 años, o sea que prácticamente no es una ley de educación porque no tiene ninguna vigencia, y con un trabajo muy sostenido desde el gobierno provincial, desde el Ministerio de Educación y por supuesto con los legisladores, con los diputados que han tenido también sus propios proyectos presentados en la Cámara de Diputados. Bueno, llegamos a una media sanción por unanimidad. Creo que realmente es histórico, fue muy trabajado, muy participativo, hubo foros de debate en todas las escuelas de Santa Fe, foros ciudadanos con organizaciones sociales, y creo que esta construcción de abajo hacia arriba es la que dio sus frutos. Por supuesto, ahora esperando el próximo paso, que es igualmente importante, que es la aprobación del Senado de la provincia. Que los representantes territoriales tomen también esto como una cuestión histórica y la lleven cuanto antes al recinto, ¿no? Más allá de eso, bueno, la sociedad ha producido muchos cambios en los últimos años, en las últimas décadas. Usted hablaba de 70 años, ¿no? Todos estos cambios que ha producido la sociedad en materia de inclusión, en materia de participación, todo esto forma parte, ¿no?, de la ley que, digamos, está a punto de convertirse en tal, del proyecto que está a punto de convertirse en tal con media sanción, ¿no? Sí, por supuesto, considera capítulos muy específicos, como uno que se llama Protección de las Trayectorias Educativas, que habla de esto, ¿no?, de cómo logramos que los chicos inicien todas las etapas de la escuela, los distintos niveles educativos, puedan continuarlos con calidad educativa y terminarlos en tiempo y forma. Y a su vez que no haya esas diferencias entre los niveles, como el pasaje de la primaria a la secundaria o de la secundaria a la universidad, al nivel superior, que siempre trabajamos para que esto no suceda. Bueno, plasmarlo en una ley como política de Estado, yo creo que es un enorme avance para Santa Fe, va a ser la única ley que tenga estas características, realmente es una ley de vanguardia, y bueno, y nos va a permitir también continuar con la innovación educativa, un laboratorio de políticas públicas educativas donde vamos a estar todos investigando, las universidades, los institutos superiores, el ministerio y todos los que se acerquen a seguir trabajando en la mejora de la educación santafesina. Bueno, está todo esto contemplado en esta ley. Ministra, bueno, usted tiene una formación en ciencias biológicas que es importante, usted es bioquímica, pero ¿por qué piensa que genera tanta polémica todo este tema de la educación sexual integral como digamos, contenido, como uno de los contenidos de la futura ley? Yo creo que hubo
enormes avances a partir de la ley nacional. Santa Fe fue una de las jurisdicciones que comenzó a aplicarlo fuertemente, hace 10 años que lo trabajamos en las escuelas. Realmente no ha habido un solo inconveniente, un solo suceso que pueda alarmar a algún papá, alguna familia que pueda sentirse ofendido o agredido. Todo lo contrario, es información científica, es información que los chicos deben conocer también cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo respetar al otro, cómo entender la diversidad. Son grandes avances sociales que se fueron dando, que hay que trabajarlos en la escuela, todavía hay que trabajarlos mucho en la escuela, porque lamentablemente venimos de tradiciones de violencia hacia la mujer, de abuso de niños. Bueno, todas estas cosas impactan muy fuertemente en la sociedad. Y es un gran desafío hacia los cuadros docentes también, ¿no? Porque acá aparece otro tema, acá aparece la necesidad del docente de capacitarse, de investigar, de contener, de llevar adelante estos conocimientos con la claridad necesaria para que el alumno pueda ir asimilando de a poquito todo esto, porque tenemos distintos niveles también, ¿no? Claro, esto realmente fue una transformación hasta generacional, diría yo, ¿no? Hubo que formar a los docentes en esta mirada de la ESI, hay capacitación permanente todos los años, y también comenzamos a trabajar hace 4 años con los centros de estudiantes, porque los chicos obviamente ven las cosas de otra manera, pertenecen a generaciones diferentes, tienen otra apertura para abordar la sexualidad, y ellos mismos pueden trabajar con sus compañeros, con otras escuelas, dialogar, discutir, ser partícipes. Han hecho los chicos hasta videos en las escuelas maravillosos sobre el respeto, sobre la no violencia. Bueno, todo este tipo de cosas son muy importantes como avance social y no podemos retroceder. No podemos retroceder. Aparece también otro elemento que es fundamental, que tiene que ser el acompañamiento de los padres, ¿no? Cuando se hace un abordaje de estas características, que es más integral, que es más actual, que es más amplio, bueno, el rol de los padres acá es fundamental. Acá tiene que haber un acompañamiento y una participación directa también del padre en el proceso educativo de su hijo, ¿no? De su niño. Sí, por supuesto. Nosotros siempre hablamos de comunidades de aprendizaje, de los padres cada vez más cerca de la escuela. Los hemos integrado en muchas escuelas, hasta en el aula, para que puedan realmente participar del proceso educativo de los chicos, estar junto a ellos. Sabemos que los resultados son mejores cuando los padres acompañan que cuando no lo hacen. Lamentablemente, a medida que los chicos crecen, va decreciendo la participación. Tenemos mucha participación en el jardín, en la primaria y ya mucho menos en la secundaria, ¿no? Ministra, en la ciudad de Santa Fe tenemos grandes ciudades, ¿no? Tenemos Rosario, tenemos Santa Fe, tenemos Rafaela, Reconquista, bueno, tenemos en el sur Venado, las grandes, yo diría los grandes conglomerados urbanos, ¿no? ¿Cómo llega todo este tema de la ley de educación a los lugares donde estamos un poquito más alejados, a las pequeñas localidades remotas que están ubicadas en los departamentos que son más inhóspitos? Tenemos 9 de Julio, tenemos Vera, tenemos departamentos que son realmente enormes en extensión geográfica, con localidades muy remotas, ¿no? Hasta donde es probablemente difícil llegar con el mensaje, ¿no? La verdad que para educación no. Educación es el ministerio que tiene más territorialidad, tiene las regionales de educación, tiene el equipo de supervisión, tiene los referentes de los programas educativos en cada regional de educación. Es un trabajo muy intenso, pero de mucha llegada a las escuelas, aún las más lejanas. Yo vengo ahora de Cacique Aracaiquín, en San Javier. Visitando las escuelas, estando en diálogo con los docentes directamente, trabajando con los chicos, y me contaban en ese lugar que participan de todos los programas educativos de Santa Fe, del Santa Fe Juega, todo el programa de deportes, del Eureka, Feria de Ciencias. Me mostraban los chicos 5 proyectos que han desarrollado para Feria de Ciencias. Bueno, ese es una pequeña muestra de cómo toda la innovación santafesina realmente llega a cada rincón de la provincia, y queremos que siga así y que se profundice cada vez más. No podemos desconocer, ministra, que llega de una, yo diría, de una visita importantísima a Finlandia, recorriendo ciudades y participando en un proceso de formación con docentes de países europeos que están a la vanguardia, que realmente están a la vanguardia en materia de formación docente, en materia de capacitación de sus cuadros. ¿Cómo le ha ido en Finlandia y básicamente qué experiencias se han recogido allí, ¿no? Acompañada por docentes también. Sí, claro. Sabemos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una dirección de relaciones internacionales que nos ha permitido
tener mucho contacto con diversas universidades del mundo, además de, por supuesto, las nuestras, las santafesinas, que son muy buenas y muy fuertes, y empezar a trabajar en estos contactos académicos algunos intercambios para fortalecer los programas del Ministerio de Educación. En ese sentido, en el 2015 firmamos un convenio con la Universidad de Tampere para desarrollar una maestría internacional con base en la Universidad Nacional del Litoral, con algunos módulos de Tampere y otros de la Universidad de México. Y bueno, mucha gente va a visita a Finlandia y luego no pasa nada. Y la verdad que la gente quedó muy sorprendida de la seriedad de nuestro trabajo, de cómo ya los directores de escuela, tenemos 60 maestrandos en estos momentos. Estos son todos directores de escuela que han sido especialmente seleccionados. Ya se reciben, ya están trabajando en sus proyectos de tesis de maestría y fueron allí 2 representantes de ellos a mostrar un poco los avances de sus proyectos de tesis, ¿no? Y bueno, fue muy sorprendente para ellos, muy emotivo también, era la primera vez que tenían así una devolución tan directa en la propia universidad con los docentes de otros países y bueno, demuestra también la seriedad del trabajo, los avances que podemos desarrollar y esto de compartir experiencias de todo el mundo. Hoy no nos podemos quedar encerrados nada más que en nuestras propias experiencias, sino que realmente se puede tomar desde lo académico muchísimas de las cosas que se están haciendo en otros países. Uno mira el proceso que se ha dado en las escuelas, en la educación en los últimos tiempos, y observa que han ocurrido algunas cosas en las escuelas que llaman la atención, ¿no? Todo este proceso que se ha dado en los últimos tiempos con estos llamados anónimos a las escuelas, ¿cómo se superó esa etapa? ¿Usted la considera superada esta etapa? ¿Cómo se superó esta etapa? Es una lucha permanente. Ah. Es el famoso tema de las amenazas. De las amenazas. Exactamente. Bueno, lo venimos trabajando mucho porque no existía esta conciencia de que se cometía un delito. Claro. Entonces hubo que empezar por allí, por trabajar a través de los docentes, trabajar también a través de otras autoridades del gobierno provincial, esa llegada a las escuelas y a los chicos, diciéndoles que estaban cometiendo un delito y que iban a ser sancionados por ese delito. Las mismas familias a veces lo tomaban como una broma, bueno, el teléfono de uno, el teléfono de otro. Pero bueno, con un trabajo muy intenso fueron identificados todos los teléfonos de donde provenían las llamadas, intervino la justicia, hay sanciones, por supuesto que mucho más severas para los mayores de 18, en lo económico y también en lo penal, y bueno, trabajando también con los menores. Yo creo que hay un camino muy importante que es esto de reparar el daño, ¿no? Que en la escuela se puede hacer mucho esto. Bueno, cometiste un error, no sabías que esto era un delito. Bueno, hay formas de reparar ese daño con una actividad comunitaria, con una actividad de servicio a la sociedad, involucrando a los chicos en estos temas. A mí me parece que cada vez tenemos que buscar más el foco en esto y bueno, realmente hemos logrado disminuir sustancialmente una ola que tuvimos en un momento aquí en la ciudad de Santa Fe, otro en la ciudad de Rosario, y hoy estamos mucho más tranquilos. ¿Cómo ve la educación privada, ministra? ¿Cómo ve el proceso educativo en el sector privado? Obviamente que el sector público quizás sea la principal preocupación, porque es donde, bueno, allí tiene que estar el Estado presente permanentemente, cada día, todos los días, con sus alumnos, con sus docentes, con sus padres. En el sector privado, ¿cómo está viendo el panorama de la educación? Bueno, la educación privada en Santa Fe está cercana al 30% de la educación. Es una educación que está en minoría en cuanto a la cantidad de estudiantes, pero es una educación muy importante y muy diversa. Y también hay mucha variabilidad entre las distintas escuelas. La importancia de esto es que los padres pueden elegir la orientación de la escuela que más les convence, las que realmente quieren transmitir a sus hijos, y esto realmente da un plus a toda la educación en Santa Fe. Nosotros hemos decidido como gobierno no tener ninguna segmentación, por ejemplo, en capacitaciones docentes. Cuando transitamos el proceso de capacitaciones docentes, son tanto para docentes de escuelas de gestión pública como escuelas de gestión privada. Cuando abordamos temáticas como los centros de estudiantes y participación juvenil, lo hacemos de la misma manera. Estamos
cada vez integrando más a la educación santafesina con un objetivo que obviamente no es único porque siempre va a ser diverso, pero sí hay una mirada de crecimiento y de formación que nos parece importante. Usted sabe que hace un momentito, cuando estábamos en la previa, antes de ir al aire, estábamos conversando con el vicerrector de la universidad, que está aquí en el programa esta noche también, y hablábamos de este escalón que deben superar muchos chicos para llegar desde el nivel secundario, desde el nivel medio a la universidad, ¿no? Un salto que a veces se traduce en deserción en el nivel universitario, a veces en la imposibilidad de acceder al nivel universitario. ¿Cómo se trabaja este tema desde la educación secundaria o media y desde la educación terciaria para poder achicar ese escalón, ¿no? Para poder facilitar el ingreso, el acceso y un tránsito, yo diría, normal, una transición normal entre los niveles? Que es lo que corresponde. ¿Cómo se supera esto? La verdad que hemos ensayado muchas fórmulas a lo largo de los años. Yo he estado también como docente universitaria y como decana de una facultad y siempre estamos buscando alguna forma de que esto resulte mejor. Ahora estamos desarrollando el programa Nexos, que es un programa del Ministerio de Educación de la Nación que involucra a nuestro ministerio y a las universidades más grandes de Santa Fe, la UNR y la UNL, y creo que es un programa innovador porque es muy participativo en cuanto a cómo se involucran los docentes. Las dos miradas siempre están presentes, porque lo que tenemos que encontrar es eso, ¿no? Ese punto de intersección donde nos encontramos y podemos pensar exclusivamente en los chicos, no en mi cátedra de primer año o en mi materia del último año de la secundaria, sino en los chicos, que tienen que realmente poder fluir de un nivel Sí, por allí al se otro. da el problema quizá a veces más en las carreras que tienen predominio de las ciencias exactas, a veces se ve ese umbral que parece como insuperable para muchos chicos. A veces también en las humanísticas, ¿no? Pero fundamentalmente en las carreras de ciencias exactas, en las ingenierías, bueno, en el caso de bioquímica, en algunos otros casos donde hay materias que son realmente bastante difíciles para abordar por parte de los chicos, ¿no? Y está claro que en las evaluaciones nacionales, matemática es la asignatura que no nos va bien. Y ahí tenemos para las ciencias exactas una primera valla a superar, ¿no? Mejorar nuestros resultados en matemática, hacer para los chicos la matemática más cercana, pensar en otra planificación en el aula y que ellos puedan entusiasmarse en crecer en las ciencias exactas que son tan importantes. Ministra, bueno, en lo que queda de la gestión del actual gobierno le queda un año de trabajo, ¿no? Y uno piensa que hay objetivos logrados y son importantes y hay que repasarlos, pero también hay objetivos a lograr. ¿Qué piensa que le queda pendiente o qué objetivo piensa que le queda pendiente de acá a un año para trabajarlo, para poderlo poner en consideración o ponerlo en práctica decididamente en el Ministerio, ¿no? Bueno, la verdad que hemos enfrentado muchos desafíos en el Ministerio de Educación. Uno de ellos fue los cambios curriculares. Hemos logrado cambiar planes de estudio de prácticamente todos los niveles educativos, pero todavía no llegamos a primaria y a inicial, donde ahí hay un gran debate sobre la alfabetización, sobre cuándo deben empezar los chicos la escuela, cuándo debe ser obligatoria, qué cosas hay que incorporar en cada uno de los niveles, si es solo el juego o es el juego y el aprendizaje en el nivel inicial. Bueno, estamos encarando ese debate y pensamos también que esto se puede lograr antes de finalizar nuestra gestión. Y también mostrar algunas cosas de resultados de innovación educativa, como vamos a hacer ahora a fines de mes en el EduFest. Hemos llamado al Festival de la Educación Innovadora en Santa Fe, donde queremos que la familia se siga acercando y por eso queremos mostrarlo de manera muy apropiada y con mucha dinámica y con mucha participación de los chicos, para que esto que también queremos que cada vez más se acerquen los ciudadanos y las familias a la escuela se logre. Uno siente que el único camino es la educación, ¿no? Teniendo en cuenta que vivimos una etapa muy difícil de país, que vivimos una etapa con dificultades también de provincia y en todos los ámbitos, ¿no? La cuestión económica limita, provoca en muchas familias situaciones complicadas, pero el único camino es la educación, no hay otro, ¿eh? No hay otro. Los países que han logrado desarrollarse cada vez más ha sido a partir del conocimiento. El conocimiento hoy aporta valor,
cosas que antes no era visto con la claridad con lo que se lo ve ahora, y para eso necesitamos que todos accedan cada vez más a todos los niveles educativos. Estamos también cumpliendo 100 años de la reforma universitaria, y bueno, esa reforma también pensaba en una universidad para todos, que no haya segmentaciones sociales en cuanto al acceso al conocimiento. Y creo que tenemos una tradición muy interesante en Argentina como para defender y seguir apostando a la educación y a la universidad pública. Ministra, yo le agradezco este tiempo que nos ha dispensado. La verdad que resulta interesantísimo poder avanzar, abordar todos estos temas. Son de una, yo diría, de una importancia vital, capital para mucha gente. Tiene que tener en cuenta la gente que, como decíamos recién, ¿no? Hay un camino por recorrer, hay mucho trabajo por hacer para poder avanzar en el tema educativo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido un gran gusto y bueno, y seguramente vamos a compartir con otro espacio para seguir hablando de temas de la educación que son apasionantes, ¿no? Así es, y esperemos tener ley. Vamos a decirle a nuestros senadores que queremos tener ley de educación. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, con la ministra de Educación, con Claudia Balaguer, estamos cerrando este primer bloque de Somos Debate. Vamos a hacer una pausa, tenemos más temas para compartir con todos ustedes, vamos a seguir hablando de educación en otros términos, en otro nivel, en un momentito, tras la pausa.